Gracias para todos, una vez más en mi canal. Mi nombre es Franklin Granados. A continuación les voy a explicar un tema muy importante del curso de Lógica Matemática. Ese tema es el siguiente: silogismos categóricos. Entonces empecemos. ¿Qué son los silogismos categóricos? Un silogismo es un razonamiento en el que se infiere una conclusión de dos premisas. El silogismo categórico emplea tres proposiciones categóricas, dos de ellas como premisa y la tercera como conclusión. En esto empleamos tres términos. Está el término mayor, el término menor y el término medio, donde en la conclusión encontramos el término mayor y el término menor, y en las dos premisas encontramos el término medio. Más adelante les voy a explicar el porqué. Término mayor es el predicado de la conclusión. Su extensión se simboliza con una P. Recuerden, el término mayor es el predicado, que su símbolo es la P de predicado. Ahora sigue término menor, es el sujeto de la conclusión. Su extensión se simboliza con una S de sujeto en el término menor. Y el término medio, que es medio, su extensión intermedia se simboliza con una M de medio. Forma estándar de un silogismo categórico. Encontramos las siguientes. Primero, tenemos que tener en cuenta la premisa mayor, que es la proposición que contiene el término mayor, y esta aparece como el predicado, una P de la conclusión. La segunda, la premisa menor. La proposición contiene el término menor que corresponde al sujeto, que es una S, se simboliza con una S, ya lo dijimos anteriormente, S de sujeto, de la conclusión. Y la conclusión es una proposición de forma estándar que contiene dos de los tres términos del silogismo, es decir, el sujeto y el predicado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como sabemos que un silogismo categórico está compuesto por tres proposiciones, acá están las tres, pero de esas tres, dos de ellas son premisas, mírala, premisa mayor y premisa menor, y la tercera, como vimos anteriormente, es la conclusión, donde debemos tener en cuenta que la premisa mayor se encuentra el predicado, la menor el sujeto, y la tercera, la conclusión, se encuentran las dos. Acá tenemos una tabla la cual nos representa bien lo que acabamos de explicar. Entonces, tenemos acá las proposiciones, los términos, el símbolo y la definición. Entonces, para tener en cuenta eso, las proposiciones, como vuelvo y lo repito, es la premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Donde la premisa mayor, el término es el mayor, la premisa menor, el término es el menor y la conclusión, el término medio. Su símbolo de la premisa mayor sería la P, que hicimos que es predicado, premisa menor, la S de sujeto y la conclusión M de medio. Donde acá tenemos la definición para que tengan en cuenta. Dice, en la premisa mayor aparece el término predicado de la conclusión, que ya sabemos que es una P. La premisa menor aparece en el término sujeto de la conclusión, que se simboliza con una S, y la conclusión aparece en las dos premisas, pero no en la conclusión, que simboliza la M. Ahora aquí vamos a representarlo en un diagrama de Venn. Podemos observar que acá encontramos las tres. Entonces, la primera, como podemos observar, podemos llamar acá, esto puede ser A, B, C, la letra que quieran, no importa la letra, en este caso es A. Acá podemos mirar en el diagrama de Venn que cuando está esta figura totalmente en blanca, nos quiere representar que no podemos asegurar si tiene o no elementos. Cuando está en blanco, nos quiere indicar eso. Cuando está así, con rayitas o sombreado, eso no quiere decir, el sombreado significa que no hay nada. Acá sí estamos afirmando que sí está completamente vacío, que no hay nada. Esto nos quiere indicar las rayitas, el sombreado. Y cuando tenemos acá el diagrama de Venn con una X, la X representa que por lo menos hay algún elemento. Entonces, acá sí hay algún elemento. Entonces, vuelvo y repito. En la primera gráfica no estamos seguros si hay o no hay. En la segunda, sí sabemos
que no hay ningún elemento, y en la tercera sabemos que hay por lo menos un elemento. Entonces, para que se aprendan esto de memoria, entonces tienen que tenerlo muy en cuenta estas gráficas. Listo, vamos a ver las formas o modos. Para esto tenemos esta tabla que está bien estructurada, lo que le queremos decir. Entonces hay 4 clases: clase A, clase E, clase I y clase O. Este tema de las clases en otro video lo voy a profundizar, lo voy a explicar más detalladamente. Eso ya es otro tema relacionado con las clases de proposiciones, pero en este caso yo estoy hablando de los silogismos categóricos, entonces me voy a enfocar más en los silogismos. Entonces sabemos que tenemos 4 clases. La denominación, entonces la primera clase es universal afirmativo, la segunda clase, que es la E, universal negativo, la tercera clase, que es la I, particular afirmativo, y la cuarta clase, que es la O, particular negativo. ¿Dónde? La primera, universal afirmativo, es todo S es P. ¿Cómo así? Acá tenemos un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Es decir, S universal y P particular. La que sigue, ningún S es P, que estamos hablando de universal negativo, eso nos quiere decir ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es mortal. Acá en este caso, hombre sería S y mortal sería P. Acá nos está indicando S de universal y P de mortal, que sería universal. La I, que es particular afirmativo, algún S es P. Quiere decir, un ejemplo, algún hombre es mortal. S es particular y P también particular. Y el O, particular negativo, algún S no es P. Tengan en cuenta la diferencia. Arriba es algún y abajo también algún, pero acá estamos como negando. Sería algún hombre no es mortal, donde S es particular y P es universal. Entonces, como este sobre las clases lo voy a explicar mejor en otro video, en este tabla lo voy a explicar rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que las dos primeras clases sabemos que es universal. Si se dan de cuenta, es universal, juntas. Pero la diferencia es que acá la primera está afirmando y la segunda está negando. Así es la misma manera la de abajo. La de abajo sabemos que es al menos algún, pero una está afirmando y la otra está negando. Sé que es muy sencillo. Esta tabla la voy a explicar más a fondo en otro video. Listo. Entonces ya sabemos las clases. Entonces esta primera se llama tipo A, que es universal afirmativo. Todo S es P. Entonces acá tenemos la representación del diagrama de Venn. ¿Cómo así? Como estaban diciendo que todo S es P, acá tenemos el diagrama. Y acá estamos señalando. Si se dan de cuenta, estamos señalando acá sombreando. Quiere decir que todo S es P. Si se dan de cuenta, cuando hicimos que están sombreando, listo, acá nos quiere decir que esta parte sombreada no puede haber ningún elemento, porque esta zona sombreada también es de P. Pero estamos diciendo que cuando nos están señalando la parte sombreada es porque no hay nada. Nos están diciendo que no hay nada, es totalmente vacío. Universal negativo, ningún S es P, que eso lo vamos a llamar como tipo E. Mira, acá nos están señalando, aquí dice que ningún negativo, universal negativo, ningún S es P, que nos indica que acá podemos ver que es una intersección. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que ningún S, acá tenemos S, es P, acá tenemos P, es como una intersección. ¿Qué nos quiere decir? Que no puede haber elementos de acá de S en P. Quiere decir que esa parte que hace parte de S, pero también de P, no puede haber ningún elemento. Quiere decir que esa parte sombreada significa que no hay nada. Por eso nos están indicando que no puede haber ningún elemento de S en P. Particular afirmativo, algún S es P. Esto es tipo I. Otra cosa para recordarles,
que se me ha olvidado comentarles. Acá no importa, puede ser algún S es P o algún P es S, o puede ser A es B o C es D, eso no importa la letra, lo importante es la gráfica y la representación. Entonces acá podemos observar en el diagrama de Venn que dice algún S es P. Como miramos anteriormente, cuando nos indica una X, eso nos indica que al menos hay un elemento en ese conjunto. ¿Qué quiere decir? Algún S es P. Acá tenemos S y acá tenemos P. Quiere decir que algún S, este S, es P. Quiere decir que algún elemento de S está en P. Esto es tipo I. Ahora tenemos particular negativo. Algún S no es P, que eso es tipo O y se representa de la siguiente manera. Entonces acá en el diagrama de Venn, como estamos observando, acá tenemos una X que nos indica algún S no es P. ¿Qué quiere decir? Como acá podemos observar S, esta X, quiere decir que esta parte de acá que estamos señalando hay al menos un elemento. Y esta parte de acá que no estamos señalando quiere decir que no hay ningún elemento en P. Por eso dice algún S, quiere decir que ese algún es esto. Algún no es P, quiere decir esta parte no es P. Eso nos representa. Entonces, para tener en cuenta, cuando nos nombran algún, es una X, y cuando nos nombran todos, es la parte sombreada. Ahora, para esto que acabé de nombrar, podemos comprobar que para realizar estos diagramas de Venn, vamos a hacer ahorita a continuación unos ejercicios. Antes de tener los ejercicios, vamos a conocer que hay más o menos aproximadamente como 45 o más métodos en los cuales podemos elaborar varios diagramas de Venn. Pero solamente hay 15 diagramas posibles para que esto sea válido. De lo contrario, es inválido, que no va a ser válido. Entonces, en estos son los siguientes. Estos 15, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio en la gráfica, como estamos señalando, si usted algunos de estos gráficas, de estas 15 posibilidades, le llegan a obtener alguna de estas, quiere decir que su ejercicio es válido. Si no le aparece ninguno de estos, quiere decir que no es válido. Entonces, para eso vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a verificar si al menos uno de estos es el correcto para que sea válido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces, como sabemos que un silogismo categórico son dos premisas y una conclusión, acá las tenemos. Premisa 1, todos los perritos son cachorros. Premisa 2, algunos perritos son traviesos. Y la conclusión, algunos cachorros son traviesos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya tenemos las dos premisas y la conclusión. Tenemos que identificar cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el término medio. Entonces, aquí le estoy señalando en color azul, amarillo y verde cuál es. Entonces, identifiquemos el predicado, sujeto y término medio. Entonces, el predicado, que simboliza con una P, acá en este ejercicio va a ser traviesos. ¿Por qué? Ya dijimos que está en la segunda. El sujeto, en este caso está en la primera, que serían cachorros. Y el término medio está en color azul. Hemos dicho, para que entiendan mejor. El término medio es el más fácil de identificar. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que el término medio siempre, pero siempre va a estar en la premisa 1 y en la premisa 2. Nunca va a estar en la conclusión. Quiere decir que el término medio es la palabra que tenga en común tanto premisa 1 como premisa 2. Si damos cuenta, la palabra perritos está en la premisa 1 y en la premisa 2. No hay ninguna otra. Por eso se llama término medio, que esa sería la palabra perritos. El predicado es la acción que hace el sujeto. En este caso, que es un travieso. Y el sujeto, ese es como lo que va a hacer la acción. En este caso, son los cachorros. Cachorro es sujeto
y travieso es el predicado, que es la acción que va a hacer los cachorros. Y ahora vamos a continuar con el ejercicio. Ahora vamos a graficar lo que acabamos de hablar anteriormente en el diagrama de Venn, premisa 1 y premisa 2. Entonces yo lo voy a explicar cómo yo lo desarrollé. Ya tenemos las dos premisas, la conclusión, ya tenemos identificado cuál es el predicado, cuál es el sujeto y cuál es el término medio. Ahora vamos a representarlo en el diagrama de Venn, que es lo siguiente. Listo. Tenemos acá P, que es predicado, S, que es sujeto, y M, que es término medio. Es decir, P serían traviesos, S serían cachorros y M serían perritos. Entonces vamos a verificar lo que nos están pidiendo. Vamos acá primero a identificar solamente la premisa 1 y la premisa 2. Serían estas dos. La conclusión acá no la vamos a tener en cuenta. Solamente las dos primeras. Dice premisa 1. Todos los perritos son cachorros. Premisa 1. Entonces la premisa 1, que sería acá digamos P. Todos los perritos, acá tenemos, todos los perritos son cachorros. Entonces buscamos de esta perritos. Perritos es esta. Listo, ya tenemos perritos, que es la M. Ahora dice son cachorros. ¿Cachorros cuál es? S. Mira S. ¿Se identifican? S es cachorros y M es perritos. Entonces nos quieren decir que lo representamos. Recuerde, cuando es la palabra todos, es la parte sombreada. Aquí en este caso no lo dice con rayitas, sino con color. Es la parte sombreada. Ya sabemos automáticamente que se representa sombreando. ¿Y por qué lo representa? Porque todos los perritos son cachorros. Entonces, todos los perritos quiere decir que aquí no hay nada. Y ese es cachorros, es decir, todos los perritos son cachorros. Por eso representa la parte sombría, que nos indica que no hay nada. La segunda premisa, algunos perritos son traviesos. Entonces, otra vez, acá tenemos los perritos, que es el conjunto M. Los perritos son traviesos. Dice que algunos. Entonces, si podemos ver acá en P, que son el conjunto de traviesos, y acá tenemos M de perrito, dice que algunos perritos son traviesos. Quiere decir que esta parte acá sombreada, no todos, sino esta parte, son algunos perritos son traviesos. Quiere decir que acá en P, aquí esa parte, acá es vacío. Quiere decir que acá no hay nada. Entonces quiere decir que sí hay algunos perritos que están acá que son traviesos. Continuamos. Grafique el diagrama de Venn con la conclusión del silogismo. Este sí es más fácil. Acá tenemos solamente, esta es la conclusión. Ahora anteriormente mostré las dos premisas y la conclusión, y hablamos solamente de las dos premisas. En este caso vamos a hablar solamente de la conclusión. La conclusión dicen, algunos cachorros son traviesos. Ya sabemos que cachorros es el sujeto y traviesos es el predicado. Entonces en el diagrama de Venn se representa así. Algunos cachorros es S, míralo, son traviesos, que es P. ¿Se dan de cuenta? Entonces esta X indica que al menos hay un elemento en el otro. Eso es como una intersección. Entonces, algún cachorro, te quiere decir algún S es P. Claro, es totalmente de verdad. Esta X nos representa que algún S es P también, por lo estamos señalando acá. Si lo hemos colocado aquí, no. Pero acá sí lo estamos colocando por intersección entre los dos. Ahora, teniendo en cuenta el diagrama que acabamos de realizar con el anterior, vamos a comprobar si son válidos o no. Entonces, continuamos. Acá tenemos el primero que hicimos anteriormente, cuando estamos solamente graficando las dos premisas. Y acá tenemos ya la conclusión. Entonces, ¿cómo vamos a observar si es válido o no? Comparamos la primera gráfica, que es donde están las dos premisas, con la segunda gráfica, que está en la conclusión. Y vamos a observar tanto una gráfica como la otra, ¿qué tienen en común? Si damos de cuenta, la parte sombreada solamente está acá, pero aquí no. Entonces, esa parte queda descartada. Y donde está la X, podemos observar que acá donde está P,
y está S, está la X en medio de las dos. Y acá también está en medio de las dos. ¿Sí dan de cuenta? Así, haga cuenta que esta M no existiera. Haga cuenta que esta M no existiera. Y es el mismo conjunto. ¿Sí que nos están indicando la X en la mitad de P y S? Acá también. Entonces quiere decir que esta parte que estoy señalando acá en color rojo, como un óvalo rojo, es lo que tiene la misma razón juntos. Entonces quiere decir que sí es válido. Pero para verificar con las 15 posibilidades que le acabé de representar, vamos a verificar si es válido o no. Y acá, como pueden observar, tenemos las 15 posibilidades y acá, donde estoy señalando en este círculo óvalo de color verde, podemos verificar que este que tenemos acá, que el primero, tenemos la parte sombreada con una X. Y acá también tenemos, no sé si alcancen a analizar, tenemos la parte sombreada y acá pequeñito tenemos la X. Entonces, hay de esas 15 posibilidades, esta fue la que tenemos en este ejercicio. Entonces, sí es válido este ejercicio. Entonces, ya podemos observar que es muy sencillo de aplicar este ejercicio. Entonces, espero que este video ha sido de gran agrado para todos ustedes. Le haya servido. Gracias por su atención. Espero que les den like a este video, lo compartan y se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que tenga un excelente día.